Muy buenas, soy Malkavinik. Aquí tenemos el personaje de FakeGrim, de Gringo. Fake ha hecho, o Grim, ha hecho este personaje que tenemos aquí y ha jugado conmigo, pero tenemos un pequeño problema. La primera parte que he grabado se ha corrompido y he solucionado el error hoy, o sea, unos días después de la grabación, he dado con el error en mi sistema de grabación, la cámara, todo, y como veis tengo un pelazo muy importante. Bueno, pues básicamente deciros que la primera parte la voy a grabar yo por mi cuenta, ya que se corrompió el archivo cuando jugaba con Grillo, que por cierto el multiplayer de este juego es la puta hostia, o sea, él lleva a 2 y yo llevo a 2, o sea, pero está muy bien hecho y al final de este vídeo dejaré un buen cacho, unos minutos del multiplayer que empezarán más o menos un poco antes que esta escena. No os voy a hacer spoiler de nada, no os haremos spoiler de nada. Y jugaremos yo con lo que sé que he jugado, sí que a veces pues llevaré el camino por donde yo quiera, pero es que no me he pasado el juego, no conozco a prácticamente nada y los spoilers que me he hecho han sido casi nulos porque lo que he visto ha sido puras barrilvancia, o sea, básicamente ver barriles explotar por internet. Los shorts son los shorts, acabas viéndolos por cojones, te los ponen en la cara. Así que, sin más, empezamos la trama. Vale, os explico una cosa sencilla. Bueno, aquí me veis con mi nuevo lookazo. En fin, vamos a pasar al tema. Vamos a ver primero la narrativa, la historia, y luego voy a explicar un par de cosas que tenéis que saber de esta partida peculiar, porque tuvimos un percance, pero Green Joe y yo, mi compañero y yo. Así que, por ahora, jugaré yo solo. Vamos a ver la historia. Yo en las cinemáticas suelo estar callado. Y Green Joe también. Vaya, vaya. Qué mal empieza la cosa. Qué mal empieza la cosa. Vale, voy a crearme al personaje lo más parecido que pueda a mi personaje normal, que luego he cambiado un par de veces, o sea, le he cambiado el pelo, le he cambiado un par de cositas. Entonces vamos a intentar recrearnos al personaje tal cual era. Entonces la raza era un drow, una drow, y su raza era un drow adorador de Lot, criados por la secta de Lot en la ciudad de Ferran. Estos drows personifican las virtudes de su diosa corrupta y despiadada. Lot marca a los seguidores con los brillantes ojos rojos para los habitantes del Underdark aprendan a temer la visión de un drow. Yo la hice paladín al final, o sea, primero la hice bruja, pero luego no me convenció brujo y la hice paladín. Esto es una ruptura del lore, pero me da exactamente lo mismo. Voy a hacer paladín. Si al empezar el otro capítulo veis que es una bruja, es que estaré a punto de cambiarla o ya la habré cambiado a paladín. Así que con paladín me quedo.
Subclase, escogí juramento de los antiguos. Y trasfondo, si no me recuerdo mal, escogí acólito o noble. Pero vamos a dejar acólito por ahora. Y características serían... le voy a poner a fuerza más 2, esto más 1. Y cambiar, le vamos a poner atletismo por intimidación. Sí, atletismo. No, intimidación estará bien, qué carajo. Confirmar. Y ahora, el personaje no me lo había currado mucho en la partida anterior, lo admito. Pero aquí lo voy a hacer lo más parecido posible. Entonces, si no recuerdo mal, tenía una cara un poco rara. No. ¿Qué digo yo? Sería... Vamos a dejarla así, tampoco tiene por qué ser fiel al otro personaje. El otro personaje está normalito, o sea, tampoco es que sea muy feo, pero en fin. Ahora, cantidad de pecas, madurez, le había puesto un poquito, así para resaltarle un poco estas cantidades de pecas ninguna. Pigmentación de vestido, no thanks. Esto ya estaría. Y cicatrices tenía una, esta era la cicatriz. Y como... ya está. Ah, no, mira, arte corporal, creo que no tenía nada. Ojos, no, estaban rojos los dos. Maquillaje, creo que tenía maquillaje el pelo. Le vamos a poner era el pelo, pero no era esta la cara, no estoy seguro. General, era esta la cara. Se parece un huevo a mi otro personaje, se parece un huevo. Ahora, maquillaje, vamos a poner un rollo así, ya está. Y vamos a dejarla así porque tampoco es que sea imprescindible del todo. Así, continuar. Editar nombre de personaje. Malquita. Se llama Malka o Malkavinik en la otra. Esta. Malquitiña. No, Malquita. Vamos a dejar. Malquita. Continuar. Y ahora, el guardia era una Tifling como esta, la guardián. Así que escogemos esta Tifling y le damos a aventurarse. Vamos a ver la cinemática. Se colgó todo ahí un momento. Joder, sí que le ha dado un buen lagazo el chisme. Empezamos mal. Espera. Campanas ahí de que viene un bicho grande. Los abduce.
Vale. A ver. No se me copia, ¿verdad? Toc, toc. A ver, ahora sí se me oye. Sí, sí. Joder, sí que estoy teniendo problemas últimamente, desde la última actualización de Windows. Vaya, hombre. Perdón por todos estos fallos que estoy teniendo, pero eso que tiene grabar tanto tiempo seguido. O sea, a veces se corrompe algún archivo, etcétera, es normal. Se me corrompió un archivo de vídeo, todo eso. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer una pausa, voy a revisar todo el contenido que acabo de grabar y seguimos. Muy buenas, aquí estamos otra vez. Voy a hacer un breve comentario y es que no sabemos más que lo que hemos jugado. O sea, yo he jugado cosas, pero esto lo voy a tratar de hacer toda esta parte hasta que me junte con la parte que jugué con mi compañero para lo más igual a todo lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, todo lo que hemos jugado. Yo solo sé lo que he jugado y algunas cosas admito que me aprovecho, pero muy poco. No me he hecho spoilers del juego, así que vamos allá. Vamos a ver. Con Al, nada. Pena. Aquí absolutamente muerto, espero. Esto es piedra de sangre, trae. Dead Good. Someone else got out. Alguien más ha logrado salir. Might be other survivors. No, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Vale, sabemos que nuestros particulares captores son los azotamentes. Así que vamos al lío. No esfínter, sexy. Puede variar alguna cosilla que otra de la partida que estoy jugando a esta. Pero intentaré que sea poca cosa, puesto que este juego tiene hasta 17.000 variantes del final distintos, según han dicho los desarrolladores. Espera. You've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Ya estoy aquí. A ver. Parece que tienes miedo. ¿Por qué? The enemy. So many enemies. ¿Con quién estoy hablando? ¿Un hombre con un cerebro? A newborn.
born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Remove us from this body, from this case. Free us, please. Vamos a romper el cráneo. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Pues ya ves, cosas que pasan. Ahí se fue. Ok. Ah, había un tío para despojar arriba. Bueno, no pasa nada. Ah, el host de la partida en la otra partida no soy yo, es fake. Jugamos a pachas. Está muy guapo el multiplayer, os recomiendo que lo veáis. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh. My head. What is this? Squaw. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Who am I? Your only chance of survival. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Let my name be known. Still on my feet. Another day, another fight. Vamos allá. You prove surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. Una armada de ballesta equipada en secundaria. Otro arma de ballesta. Esto se lo mando a Rafael y Rafael.
Ah, ya tiene un arco de puta madre. Still alive, so that's progress. Moving in. I feel ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Vamos, vamos. Espera, ¿aquí hay alguien? Gauge machinery. I can make no sense of it. Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Al lado de la vaina. ¿Ah? The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. Whatever fits in that socket must power this thing. Siento ir tan a piñón, pero me voy acordando de cosas. Sí, también se hace más emocionante. Nothing will stand in my way. These boots have seen everything. How many hosts of these gay infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Opciones. A brain in a jar. Oro, jarra, un arcano. ¿Mm? This might unlock those controls next to the pod. Ah. Como esto igual puedo desbloquear a esa tipiña. A ver. A ver, a ver. Vamos, vamos. The console appears dormant. The console hums to life. A ver qué me salta de conocimiento arcano. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Que no saque pifia, por Dios. 12. Un momento que me tomo un café. Ya está. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it.
A shiver runs across your mind. You feel sated. At last. I thought that damn thing was going to be my coat. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. You keep dangerous company. More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. Corazón sombrío. Finally. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. She's right. Lead on. El mapa. Si es por aquí, creo. No, por aquí no. Mentirosos. ¿Será por aquí? Espera. Ah, no. Sube. Sube. Ya he visto. Cursed to put my hands on everything. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Cane yank. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Impact is imminent. I must connect the helm. Hatazeth. Got to concentrate. Got to press on. Breathe deep and move. Va bien la cosa por ahora. Qué guitarreo más guapo, señores. Step forward. Cancionaca. Have to keep going.
all that matters. Can't slow down. I must reach the helm. Hurry before they strike. My path be true. Got to focus. Onward. Never a dull moment. Need to find a way forward. What should I do? Still breathing, despite everything. Cancelo terminar turno. Yo me puedo flechar. I wonder if this is worth the cost. Vale, esto en mi día lo hice con mi personaje. Así que voy a hacer lo que pueda. Que ocurra lo mismo. Nothing important is ever easy. These boots have seen everything. Se cargó al nota. Ahí viene la cosa. Time to push my luck again. I'll give it a shot. The helm's alien transponder. You've made it in time. Ahí dejo la cinemática. Vengo ahora, chicos. Llego a tiempo, ¿eh? As you wake,
The tadpole squirms in your skull. The chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Corazón sombrío. Mira, a ver si está vivo. Tiene con la mano. What are you doing? Comprobando si seguías con vida. I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. ¿Qué ha sido nuestra amiga la Git? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Deberíamos buscarla, podría estar herida. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Muy bien, pues vamos en marcha. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Vale, pues ahora tengo corazón sombrío y a mi personaje. Voy a hacer una parada técnica para comprobar unas cosas y vengo en un segundo, ni lo vais a notar. Muy buenas, vamos a seguir. Vamos a ver. Don't waste a step. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Dice que tiene que haber un asentamiento cerca. ¿Por este barrio? Oro. Vale. Mochila. Siempre con la corta. Me llevo la mochila. La bolsa. Con una poción. Con los dos intelectos. Sí. Y aquí es un mutilado, una carta perfumada. Pescadora muerta. Pescado, botella. Así que se hizo una buena masacre. Esto es una puerta antigua.
More of those wretched things. Por ahí. Ahí. Uy. Better stay back. One strike could be lethal. Level up. Let's finish this. Vamos a ver. Meten. Yo meto más. You fight well. Listo. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. ¿Qué es esto? Saludo de devorador. Have to keep going. Aunque no tiroide. A ver si lo puedo reventar. Espera. Y luego aquí. Como veis ahí desagrupé el grupo para que no me siguiera la otra. Espera, tengo subida de nivel. Pero voy a hacer. Si era como F5 el guardado, pues después de esta subida de nivel hago otro. Para no tener que andar repitiendo todo 1000 veces. A ver, estilo de combate. Era protección. Preparar conjuros está ok. Ya está. Ok. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Hazme un microsegundo. Vale, en lo que fue un segundo es un montón de cosas. Me he comido algo, me he cepillado los dientes, etcétera. Así que podemos continuar. Veamos. Este devorador de intelectos no tiene nada. No traps, please. Y esta caja tiene herramientas de ladrón ñam, una botella de agua ñam, un arcón de madera cerrado. Así se hacen las cosas. Might be useful. Un yelmo de cuero. A ver. You there? I need help. Ok. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. Estamos I need jodidos. her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises.
but I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod? Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Don't lie to me. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Prefiero decir la verdad. Soltó el cuchillo. Vale, soltó no. Apartó el cuchillo. Cabrón, tiene el cuchillo en la mano. You're not one of them. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Sí, en azotamientos. Parece ser. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Deberías venirte conmigo. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Vamos a subir el nivel a Astario. All's well that ends not as bad as it could have. On my way. There. A mind flare. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Si hay un azotamientos ahí. Shouldn't have made me your enemy. Monster. Death is too good for it. Let's get on with it. This way. Watch your back. Adiós. El que no salta. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Voy a hacer un descanso corto. Descanso corto se hace aquí en el menú de campamento. Puedes hacer un descanso corto. Y como nuevos. Puedes hacer dos hasta un descanso largo. Así que... Vale. Aquí por aquí. Un jaleo por allá. Esto es... ¿Esto qué es? Ah, eso es un teleport. Ok.
Espera. Voy a venir por aquí primero, antes del jaleo. No tengo explorado. Mira, por aquí no tengo explorado. Hey, este. What's going on with that room? Looks unstable somehow. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. A hand? Anyone? Agarro la mano y tirar. A ver, venga. Crítico. That's it! Go on! Keep pulling! Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Es increíble cómo lo sabe todo, pero no se han conectado nuestros parásitos en ningún momento. No sé, me da... Esto no lo he visto todavía, pero quizá mienta. Esto no lo había pensado hasta ahora. Los parásitos no se han conectado. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too.
How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Parece un buen plan. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Vamos a subirle de nivel, ¿ok? Primero los niveles no tienen muchas selecciones, pero luego se complica. Aquí estoy poniéndoles hechizos, etcétera. Obtienes 2 conjuros, ¿ves? Esto es lo que me refería. A veces hay que ponerle conjuros. Voy a poner 2 rayos a poder ser. A ver si tiene caída de pluma, falsa vida, retirada, disfrazarse. No, le voy a poner manos ardientes. Y escudo. Rayo nauseabundo podría poner de veneno. Sí, lo veo. Whatever comes, I'm ready. What to do? Breathe deep and move. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Ah, por aquí es por donde vine antes. Voy a dar la vuelta. Espera. Sí que es muy fea. Sí, por la derecha del todo. Por aquí. No, esto no me interesa explorarlo. Mira quién está ahí. La F. Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Holy house. Under elf. Blades high, Mesa. Si en algo valoras tu vida, vete. Demaze. Come, Mesa. Now. Enough gawking. Get me down. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. Get me down. As you say. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp.
Do not keep me waiting. Vale, tenemos al azar, tenemos a un grupo bien bueno. Ahora a ver. Esto fue más divertido con Grillo, pero luego vendrá la diversión. Hostia. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! By the 9 hells! Open the gate! Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. Quickly. Voy a intentar encaramarme ahí con mi personaje. Mientras los demás barren todo esto y yo barro los arqueros. Scout! Get to the high ground! Shoot them bastards! No tiene armas de distancia. Espera, entonces. Strike hard, strike fast. Buenísima. Heading there. That was wrong in my favor. A ver si este. Cambio de planes. By sickle and sword! Cambio de planes. One day, I'll catch a break. Vale, Astarion. Hacia. This way. Buenísima.
That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! They were tenacious. I wonder what they wanted here, other than bloodshed. I just wonder if the grubby little beasts had any friends, and if they're nearby. Let's have a look. Vale, tenemos el botín. Y voy a hacer una pausa porque me la está jugando el programa de grabación y eso no me parece normal. Voy a hacer una pausa, actualizar drivers y todo eso y no lo notaréis siquiera. Venga, hasta ahora. Y tras la última batalla hemos abatido estos goblins que vamos a despojar. Ok. Este está... I'll take that. What's in here? El huergo está vacío. Rastreador goblin. Lleno. Should mind my step. Feel like we're being watched. Vamos para adentro. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Acaba de terminar un combate y tiene ganas de otro, relájate. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Full-bloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Fuerza, intentar tumbar al humano de un golpe. Conseguido. That's... that, I suppose. The goblins have found us. No doubt the beasts will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Though, be careful you don't... For once. Now that that's settled, we can get to finding a healer. Because I thought. This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives. Our future. Refugees, adventurers, and even a drow. No one in years, and suddenly we're overwhelmed.
Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. ¿Qué ritual estás hablando? Ah, I forgot. You're a blow-in. A few days hence, this grove will be completely concealed by thorny vines. None will be able to enter or leave. A drastic measure. But more monsters seem to terrorize this region every day. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Van a aislar esto rodeándolo de espinas, joder. And again. Swing and swing and... Children! Look who's here. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. Le hizo una peineta. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Es un buen consejo. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Una figura diabólica, ¿eh? Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Tirada fallida historia. ¿Quién es? Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Unamos fuerzas. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Bienvenido, Will. Espérame mi A campamento. splendid plan. We'll talk more there. Again. Swing and swing and parry. And again. Not now. We're working. Remember? Come on. Just once. Please, last through. Let my daughter go right now! Suelta a mi hija She's ahora a thief, mismo. hell ¿Cómo? spawn. And you will wait for Cabrón. Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Yo ahí voy. Carl Magrin, give her a chance.
You, step back. We'll not tolerate drow in here. No busco problemas. ¿Puedo pasar ya? No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Why would she allow one of them? I suppose so. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Vaya, vaya. Vamos a tiro fijo y a juntarnos con la partida donde estoy con Fake. Y así podré subir todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo con Fake y continuará la aventura, porque aún no la hemos terminado, pero vamos muy avanzados. Bueno, muy avanzados, en fin, le dimos horas. Uy, una bicha. Cuidado, gente que no le gustan las bichas. Please. I'm sorry. Lo siento que tengas forma a las serpientes. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Encerrarla, pero si es tan solo una niña. She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Voy a usar paladín persuasión, conozco bien el camino de justicia, expon tu caso para que lo juzgue. De milagro, de milagro. Very well. I'll defer to your ruling. A ver qué... My circle has offered grace to these outsiders. We gave them shelter from storm. We nourished their bellies. In return, these devils lured in a horde of goblins. And their spawn stole the one relic that might keep us safe. We've taken back our relic. But I will keep the fiend caged till our protection rite is complete. ¿Qué tienes que decir, joven? I was scared. They said when the rite was over we'd have to leave. But there's goblins out there and worse. And it's nice here. So I took the idol. I thought maybe then we could stay. Please let me go. I'll be good, I swear. Well, Paladin, what say you? La justicia no tiene sentido sin piedad, déjase vaya. Que la niña vuelva a su familia, ella rompe esos poros y no. Encerremos a la niña. Lamentable que estamos solo de ella para retenerla el tiempo estrictamente necesario. La justicia no tiene sentido sin piedad. Thank you, thank you, thank you. Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. ¿A qué tienen que hablar estos? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? El perdón no significa nada si no se aprende de esos errores. Let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle as far as I'm concerned. A ver, corazón sombrío. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's
Just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. ¿Duele mucho? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. ¿Estás segura que no tiene nada que ver con los relapojos? You can trust me on that. Ya está, a ver. A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth? No tengo por costumbre amenazar a niños. She made her choice. I thought one like you might understand. When a threat makes itself known, you remove it. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. No puedes obligar a esta gente a irse. I am first druid now. I protect the circle, whatever the cost. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Creo que será mejor que hable You con will do usted. more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Esta tiene misión, lo pone aquí en la esta, en el minimap. Very well. I see you. Just give me a moment. Vis medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what? Drow. Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. Eso depende, si está bien lo de curar. Good enough to tell there's nothing obviously wrong with you. A bit tired, maybe. But we're all a bit tired. A ver. Es algo más de cansancio, algo se me ha metido reptando en el ojo. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles. ¿Los conoces? ¿Me puedes ayudar? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow.
He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Vaya, vaya. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. ¿Esa planta servirá de algo? It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? No, nada extraño. Solo quiero que se salga de mi cabeza. Nothing? You're sure? Nada, seguro. All right. I suppose that makes things easier. Give me your arm, please. Ofrecerle el brazo. There. Be careful. Your legs will probably give out first. ¿Qué infiernos has hecho? I'm sorry. Maybe Master Halsin could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. You're a risk to the people around you. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. It'll be like going to sleep. ¿Hay algún antídoto? You can't have it. I can't risk you Lo turning. tiene, vale. You'd kill us all. Dame el puñetero antídoto. I won't. I can't. Engaño. Pues no puedes hacer esto. Tengo que hablar con vuestra líder. Carisma +1. Uf, dificultad 15. ¡Oh! Madre mía. ¡Qué de puta madre! ¡Qué de putísima madre, joder! Gods above. It's a risk, but maybe you deserve a chance. All right. Master Halsin did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. Now this is a vial of wyvern poison. It's quick and painless. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that. But Te lo juro. thank you. Here. And here's the antidote. Do not mix those two up. Antídoto. I've spent my life treating folk and never Pero no once saw a confundirlos. mind flare infection. Then Ya suddenly está. there's No dozens te lo of them. confundas, ¿eh? Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Cómo que deberíamos estar transformándonos? Algo hemos descubierto mientras For one, estudiabas. that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flames. One of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. ¿Esa es una buena noticia? Could be. But there's a lot we don't know. Infected. Folks like you have been converging on an old temple saloon. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back.
¿Qué quieres que The haga? thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Está bien, encontrar a Halsin. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Step at a time, Nettie. Come on. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you got Korga to release the girl. The way you handled Nettie when she poisoned you. In short, I've grown to trust you. Me alegra mucho oír eso. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. ¿Tiene cura? No. It cannot be cured. And I assure you I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home, in Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. ¿Me estás diciendo que eres adicto a la magia? No, it's nothing like that. Magic isn't a narcotic to me, it's quite literally a lifesaver. I would not burden anyone other than myself with this were the stakes not so high, and the means of obtaining such artifacts challenging for a humble wizard to face alone. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Será un placer ayudar. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Vale, vamos al campamento, se da este botoncito, se le da a ir al campamento y montamos un campamentito aquí. Ahí está el cofre del campamento, el cofre de viaje, entonces voy a dejar una serie de objetos aquí. Espera, esto da juego de manos más uno. Vale. Voy a dejar todo esto. Enviar al campamento. Y yo creo que no hace falta un descanso largo, así que puedo tirar para adelante. Podía haber dejado también eso para esto, podía haber dejado los objetos desde aquí, pero bueno. Take a closer look. No voy a echar un vistazo. Lo que voy a hacer es largarme de aquí.
va por ahí, ¿no? Sí. Cursed to put my hands on everything. Keep their confidence if you insist. Vamos a ir derechos al sitio. Sería aquí. Baldurs Gate. Ok. I speak their language. My love, you were a caravan escort for 3 days. Aquí está Zevlor, si no recuerdo mal. Sí. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Irse de la bóveda es la mejor opción, puedo ayudar. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. I don't doubt your abilities. You're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Un momento. De nada. Un momentito de nada. Sí. Un momentito. Vale. Matar a los líderes de la horda goblins. Veré lo que puedo hacer. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. No one back home will ever believe this. Un traguito de café, please. Estoy cansado. Estuve grabando todo el día con FakeGrim, con Fake. Traguito. Qué bueno. A ver. ¿Venís o qué? Se quedaban ahí atrás. Ok.
have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting? Like a lovesick puppy? Short-term amusements are much less hassle. Por aquí quiero ir. Ahí vienen los héroes. Ok. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! Ay, ay, ay. What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Paladín, intimidación, perro egoísta. Puede que haya supervivientes, pero tú solo piensas en el botín. Márchate antes de que te echa patadas. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese. No? Nobody's getting any damn cheese. Now move it. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Thank you, Gimblebuck. Everything all right out there? Interpretación si soy yo. Gimblebuck ha activado una especie de trampa. Necesita ayuda ahora mismo. Sí, engaño. Oh, I told him it wasn't safe out there. Get inside and I'll rustle up some bandages. Who the hell? You're dead! I won't give in. Podría llevar a Starry un hacha de mano. De mano izquierda. No va a ser competente con este arma. We're to camp soon. No está bien. How much farther can I go? What's hiding here? Don't mind if I do. Ya seguiré saqueando. Fíjate. No, que vaya a estar en el afuera.
Let's crack it open. Have a lot on my mind, and well, in it. Ah, no me dio tiempo. Over here. May the dice roll in my favor. Their worst nightmare. With haste. Oigo voces aquí. Espera. ¿Veis? Quickly. Clear off. We got you. Vale, vamos bien. Digamos, tenemos bastante iniciativa primero. Hostia, hijo de puta. Hostia, hijo de puta. Ah, aquí. A ver si lo engancho. No te queda suficiente movimiento. Espera, a ver si lo puedo dar con llama. No. Y a estos. A este. No, no queda suficiente movimiento. Tengo que tirar una resistencia. Escudo de fe o resistencia. Ok. Game. Onward. No te queda suficiente movimiento. Eso debió ser por las llamas ya. Sí, más barriles no. Venga. Pasando turno. What path lies before me? A ver si le doy. Bien, le di de raspas, pero bien. Puta alergia, chaval. Pues se nota que ya empieza casi la primavera. A ver, pongámonos aquí. A este lo tengo la chusta de vida. A 5. Le voy a tirar un pelotazo. Subo nivel. Ok. Aquí va a estar jodido para la que está aquí escondida. Y a este. Está 8. ¿Qué tengo que quitar 8? Esto. La de milagro. Sí, a ver si le doy sin pago. 1 le quito, estupendo. Ah, sí. Con Gale, ¿qué hago? Descarga de fuego. 5 le quito. Pues pa' aquí, a la izquierda. Que se repliegue. Mira, este ya se tiene que mover. Mira, se pone a distancia. Ok. Este está a 2. Pues toma, para ti. Que falla. Me cago en mi puta madre.
Duelo forzado, ahí está. Tiene. Prefiero eliminar primero a los pequeños. Tú te vas a venir a por este con la... Me atrapó, hombre. ¿Cuánto está este? 10. Y este 4. Falla. Mierda. These boots have seen everything. Conseguido. Bien, bien, bien. Así, me llevo todo. Me llevo todo. Me llevo todo. Me llevo todo. Oh. ¿Qué es esto? Palanca. What was that? Voy a hacer un descanso largo y subir de nivel a los personajes. Vamos a ello. Descanso. Luego al campamento. Y primero subir de nivel. Vale, esta está bien. Sube de nivel. Corazón sombrío. Está bien así. No hay nada que ponerles, a ver. Astario. Dos trucos que serían salpicadura ácida. Y rociada venenosa. Conjuros. Vamos a poner dormir. Y excitar persona. Y ampliado. Vamos a poner
Manos ardientes. Conjuros, le vamos a poner de nivel 2 tiene. Ponemos cerradura arcana, ¿no? Estoy pensando. Arma mágica, ¿qué hace? Imbuye un arma de energía arcana. ¿Cómo se vuelve mágica? Recibe nada. Vamos a poner rayo abrasador. Acción adicional, caída del blue. Acción. Asociada acción. No me da el contorno borroso. Toda la locura. ¿Cómo nada la locura? Volver loca a la gente, divertido. Vale, pues tras subir los niveles a los personajes, venimos ahora y hacemos ese descanso largo. Ni lo notaréis. Hasta ahora. Muy buenas, bellísimos, bellísimas. Vamos allá. Vamos allá. Sigamos con la extra. ¿No habéis notado la diferencia de salto temporal? Yo sí, he hecho un salto temporal en la vida real. He hecho cosas. No muchas, pero bueno, vamos a seguir. Estoy cansado, pero aún puedo seguir grabando para intentar subir todo esto al canal en breve. Así que veamos. Quería hacer un descanso largo porque estoy hecho polvo. Así que apretate, finalizar el día por terminado, sí. Quiero hablar conmigo, corazón sombrío, Astario. A ver. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. ¿Cómo te encuentras? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? No hagamos esto, no me gustan las preguntas It's hipotéticas. hardly hypothetical. We're still in danger after all. Podría dejarte quietada mientras busco una cura. Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. Ol. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? No tiene por qué, podemos seguir viajando juntos. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Tan solo intento sobrevivir como tú. Yes, we're more similar than I thought. ¿Te encuentras bien? Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head.
I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Que duermas bien. También quiere hablar conmigo la guiante. La Ethel. Galek. I remember who I was in Kresh Kalir. I was hungry to face my first Geich. My sword pined for their blood. Would that I were doing battle up there, among the tears. ¿A qué te refieres con las lágrimas? Next time you're able, look to the sky. Watch the moon cross it. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my Kresh. Kalir. Todos los días. ¿Procede de las Your lágrimas? curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in Kreshes all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a Kresh. Bueno, pues a dormir. Better not be cursed. Ahora hay que añadir suministros. Vamos a ver si tengo con los suministros básicos. Esto, así. Cinemática. Sastarium, ¿qué hace? Ni idea. Vale, abandonamos campamento. A ver. Activáramos una palanca aquí. Aquí está la palanca, de hecho. No la puedo activar más. Y esto, vacío. Vacío, registros, placa. Rústico. Una bandeja, ok. A ver, barco, ¿qué? Ponen nombres a los NPC, me encanta el juego que hagan eso. Vamos a ver. Cripta fría y húmeda. This place wasn't built for the living. Quiero actualizados, pero las buenas. ¿Sí? Examinar. Vulnerabilidad al daño cortante. Resistencia al daño perforante. Resistencia energética, vulnerabilidad al daño de fuego. Vulnerabilidad al daño de fuego. Gale. No, Astarion mejor. Astarion. Dureza media. Daño cortante. No, no sé. Acerca. I've got a long road ahead. Tengo escudo. Sí, tengo escudo y es una puta basura. Vamos a ver si tengo equipo bueno. Armadura media. Esto es armadura de cuero ligera. Esto es un sombrero que no quiero. Sencilla. Y armadura de cuero. Y armadura de cuero. Nada.
A ver si esto mete más en ballesta. Ballesta 2 a 9. 2 a 7. 2 a 7. Espada corta. Guitarra. 4 a 9. 4 a 9. Un de 6 más 3. Y esto. Un de 10. Un de 8 más 3. Es mejor el martillo de guerra que llevo. Espera, se me cayó el cigarro. Espera, espera. Un momento. Ay. Mal que suelo está limpio. Si no. Habrá quien piense que soy un cerdo coger el cigarro del suelo, pero bueno. También comes lechuga y es donde cagan los bichos. Y donde follan. A ver. Espera. Vamos a ver. Astarion. No, no puedo abrir la puerta. Yo no tengo la llave. ¿Cómo? Pero si acabo de pillar una llave. No se abre. Ah, amigo. Espera. Ya sé cómo hacer esto. Forzar. Vamos, chico. Buen chico Astarion. Still alive, so that's progress. Not over, then through. Armed scribes, but no sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Open up. No hay nada por aquí, ok. That's Jergal, scribe of the dead. Es Jergal, el escriba de los Didn't think anyone still muertos. worshipped him. Jergal, el escriba de los muertos. Es que ahí. Something over there. Me parecía. Hostia. ¿Tocar o no tocar? Something just woke up down here. Let them come. The darkness can be to our advantage. Veneno y ácido. No. Mira. Así. Lerí. Conforme. On the move. Blood comes easy these Son days. duros, Breathe deep and move. Se avecina un buen combate. Consigues ventaja a las tiradas de ataques contra celestiales infernales y muertos astrales. Sentidos divinos. Y... Joder. Death is but a word away. No cae, Shall be done.
Fallo. Ahí Gale no te ve. Me ha metido silencio. Joder, los parió. Protect. ¿Cuánto mete con la mano arriba? De 4 a 7. Si le meto un bolazo. Silencio. No te queda suficiente movimiento. Ahí está. Toma por el orto. My faith will protect me. Have to keep going. I wonder if this is worth the cost. Llave pesada. Agarrar. Have to keep going. Let me recite their demise. Sal de ahí. Ok. 1 a 12, 1 a 10. 2 a 16. Empuja a crear una función. No, gracias. Este sí. ¿Cuántas aulas de silencio necesito acabar con estas dos? Pero a ver si puedo ir en sigilo. No puedo ir en sigilo. Rociada venenosa no va a ser y si será útil. Nada, le voy a meter un flechazo. Debe tener ventaja. Ahí está. Puta madre. Good work. Good work. Déjame ver. Este cabrón. Si va a venir por aquí. Y le voy a tirar un bolazo. No, lo siguiente. Still breathing, despite everything. No tengo acción de correr. No. Need to find a way forward.
Vale, ya estaba. No pensé que quedaba otro, pero no. Listo. Un cofre. These boots have seen everything. Vamos a ver que abrió esa puerta. Vamos a hacer un descanso corto. Listo, descanso corto. Así. A lot of effort to hide one sarcophagus. Pues... placa. Here lies the guardian Aquí of yace el tombs. guardián de las Through tumbas. El knowledge conocimiento comes es el camino a la expiación. Tiene fuerza el muchachito. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? ¿Cuánto vale la vida de un simple mortal? Me asustaste un poco al salir arrastrándote de la tumba. ¿Qué eres? I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest. Wilt thou answer my question? Claro, pregunta. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? El del mortal. I am curious by what standards thou shalt judge. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Bueno, pues este es Mustio. Aparecerá más adelante, seguramente. Tal vez sea útil y todo, pero no conozco sus propósitos, y va en serio. Sus propósitos no, lo que hace sí. Y lo veremos en breve. Lo veremos en breve. Voy a salir de la cripta. Bueno, no quiero cerrar, no quiero cerrar. Eso, no quería cerrar. Vamos a salir de la cripta por aquí. ¿Por dónde se sale?
Sí, por aquí. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat, now, that's a different matter. Rare as can be. Dripping. Joder. Well, La carne if fresca. Pure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Sí, ya te digo, como no encontremos cura, no hay dientes con que masticar la carne. Vale. Vamos a ir al campamento y vamos a ver una cosa. Podría incluso hacer un descanso largo. Mira. Mustio. Mira. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp. Vengo ahora, no tardo nada. Thou hast need of my services. Ya perdonad, ahora vine. Ya estamos. Gente, disculpad, pero tenía ahí una cosa que hacer. Espera. Permanecer aquí en tu campamento se necesita. ¿Qué servicios puede ofrecer un esqueleto? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Si uno de tus compañeros perece, reuniré vuestros cuerpos y almas una vez más. O sea, resucita a la peñita brava. Ok. Has mencionado un coste. ¿Cuál es? 200 de oro. Pasarte. There are important matters to discuss. Vale, a ver. Not this one. Nor this one. And this one less worthy still. ¿Qué estás haciendo? Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. ¿Los mercenarios se unieron a mí voluntariamente? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Marchado. Ya está, pues vale. Mercenarios y resucita peñita, ok.
Qué bonita la música de aquí, por Dios. Me quedaría escuchándola semanas. De hecho, ya lo he hecho. Me he puesto un audio con esta música. Horas. Varios días, de hecho. O sea, varios días me refiero alternando. No sé. Vale, finalizando día. No hay nadie con quien hablar, ¿no? Espera. Todo el mundo tranquilo. Ok. Espera. Si te gusta provisiones. Vale. Abandonar el campamento. Va, ¿dónde estoy? Aquí las ruinas. Oh. Esto es la arboleda. ¿Y ahora qué debería de hacer? Ah, mira, tengo un hechizo nuevo. Hablar con los animales. Me lo voy a poner. Porque este dura hasta el siguiente descanso largo. Entonces me pongo a hablar con los animales. Y ready. Ese siempre es bueno tenerlo porque si quieres hablar con animales puedes tener conversaciones. A ver. Sure. In silence. ¿Se conocerán Gale y hasta? Ni idea. Eso sí que nunca lo supe. No, espera. Road to Baldur's Gate is a long one. Who knows how long it'll take these folks to get there on foot. If they make it. They're slow, vulnerable. Half or more will die long before Basilisk Gate. Doesn't seem to trouble you a jot. What good would it do for me to be troubled? We can't save them all. Vaya, este no es... Si el tío que antes le dio un puñetazo, voy a hablar con él. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Sucker punching strangers. That's your bit, right? That's a fancy way of saying I had something better to do. Wish I'd had something better to do when I came across this contract. Bloody goblins ran through my crew. And all for nothing. ¿Qué clase de contrato era? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Pongamos que quiero ese oro. ¿Dónde podré encontrar la It's called the reliquia? Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Gracias, yo me ocuparé. Don't thank me.
I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Happy hunting. Come on. We're wasting time. Estamos cerca de cuando se junta la partida con FakeGrim. Más o menos quedó bastante igual. La partida. Así que no notaréis excesivos cambios, supongo, con respecto a la partida de Greendew y la mía. Ahora falta rematarla y ya estaría. Faltaría rematarla. Bajar por aquí a reventar pellejo. The city is a veritable feast of sweethearts. Hacen todos el salto, qué bueno. Eso está bien, son inteligentes. Si tú saltas, ellos también saltan para sortear obstáculos. Está muy bien. Eso sí que no lo sabía. Ese detalle. ¿No me estaré yendo de rosca? Sí, yo me he ido de rosca. Espera. Me he ido totalmente de rosca. Let's move. Un momentito que me sirvo un coffee rápido, rapidísimo, ni lo vais a notar. Pero puede que lo notéis, porque me voy a beber un café. Saluti. Cortito, así, a seguir, ok. Por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Por aquí, ya por aquí. Yo lo voy a bajar por aquí abajo. A ver si sigue entendiendo bien. Sí, ok. Espera, ¿dónde está una cosa? Hay algo que quiero enseñaros. Bueno, voy a hacer primero aquí. Pequeño detalle. Hello and welcome to Bogrot. Now, kindly, give all your stuff. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Vale, os explico. Cuando sale ese símbolo parece que se puede usar el ilícito. Que te implante como un renacuajo en la azotadores es un destino peor que la muerte, ¿no es cierto? Pues puedo usar sabiduría con el ilícito y decir, tú no me das órdenes. Y la tirada es de dificultad 2.
A true soul. Right. Welcome to Bogrot. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Or whatever you want to call it. It's your town now. Ahora es mi ciudad, entonces espera, tengo que hablar con la peña, todo. Espera, vamos a hablar con Astario. So the tadpole allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it? That's no fun. Pueden resultarnos útiles. My point exactly. I'm so glad you agree. Pueden resultarnos útiles, exactamente. Ahora puedo entrar a la ciudad Goblin sin partirme la caja con todo Cristo aquí. Entonces, voy a dar una vuelta. Porque... No, espera, voy a venir por aquí abajo a ver qué hay. No me acuerdo. ¿Por aquí a dónde va a dar? Por aquí un camino que no va a dar. A ver estos. Lads, for the love of all that is holy, Yeah, I've never Ethel. clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this! We won't ask again! Que todo el mundo se calme. ¿Qué está pasando aquí? Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Saga. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Dime la verdad, ¿qué has hecho con su hermana? Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The Saga. hag has Rina. ¿Alguien tendría la amabilidad de decirme qué está pasando? It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast. Yo me encargo, llevaré Are mañana. you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rina to you. But, Joel... Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on. Vaya, vaya, una saga. Poderes tiene. Me voy a reservar lo que sé. Para más adelante, cuando estemos ya Fake y yo en la partida, porque aún no hicimos esta parte. Fake se encontró esta parte en cuando jugamos juntos y no di grabado este tramo y dio media vuelta. Por algo sería.
No hay nada por aquí. No. ¿Esto dónde va a dar? Unas puertas. Sí. Nothing unless you like trash. Looking. Estoy moviendo a los personajes, no vayáis a pensar que estoy dando palos de cielo. Pero muevo la cámara muy rápido, lo lamento. Pero es parte del show. Vamos a ver. Quiero dejar todo tal cual lo hicimos en la primera partida. A ver, tal cual no se puede porque esto tiene una de variantes el juego que alucinas. Pero todo lo más fidelidélico que pueda a la partida. Un momento. Ya está. A ver, sigamos. Por aquí. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. No sé qué dijo. Who cares about some pig? It's dead. Let's go. Un puerco. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... Yo sé cómo va a acabar esto. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Olvidaos de los lechuzas, seguís con vida, sigue marchaos. What? And just... leave Ed? I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. Digamos que Fake los pasó por el cuchillo, yo no. Absolute. What did they mean? Fake los pasó por el cuchillo. Esa es la principal diferencia. No es muy importante, a la vez sí, porque podían haber venido con nosotros, me parece. Pero no pasa nada, porque esto, en fin.
Lo único, yo ni siquiera vi el combate porque llegué tarde al combate. O sea, yo iba con Astario, me parece, en ese momento. Y él manejando a corazón sombrío. Que no. Que no. Owlbear tracks. Son huellas de oso de chuza, sonido de esa cerda. Okay. That stench. Dead owlbear Qué prey, no doubt. pestazo, carroña de oso de chuza. Tengo que hablar con animales. Vamos a entender. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Pero si estás herida, tienes media lanza clavada a la cabeza. It's a splinter. I've gutted bigger threats than you with worse. Persuasión. Deja que me marche, no soy una amenaza ni para ti ni para tu cachorro. Hostia. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Aquí en esta cueva hay un tesoro que no dimos abierto, este. Lo dejo por si algún día volvemos Green y yo, o sea, Fake y yo, eso mismo, Fake que Green, a abrir el tesoro. Vamos a salir de la cueva. Y fuera. Ahí vamos. Ok. Muy bien, acabamos de salir de donde el oso de los chuza. Así que vamos a dar una vuelta. Voy a parlotear con Astarion. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Háblame de ti. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Marcharte. Ok. No hay mucho más que añadir, señoría. Está la ciudad. ¿Qué es esto? Vaina de azotamente rota. Vaina de azotamente rota. An empty mind flare vessel. Si el ocupante ha sobrevivido, no se le ve por ninguna parte. Belladona, trae. Sublimado de belladona. Ok, con H. Libro de conjuros y alquimia. Ok, está bien saberlo para otra. Vamos a subir por aquí.
Estoy haciéndola muy fiel la partida como me salió con Grim. Ah, y después de este vídeo, o sea, antes de acabar el vídeo, añadiré una parte del online, o quizá lo deje para el siguiente, pero me gustaría añadirla en este vídeo y que veáis cómo es jugar con Fake, porque está muy guapo el multijugador de este juego. O sea, siento recalcarlo tanto, pero está impresionante. A ver, ¿dónde puedo ir? Esto todo está explorado. Caliza de Creche, ya. Salva Arabella. Ah, encuentra a los padres de Arabella. Pues voy a hacerlo. Porque Arabella creo que era la niña que le iba a morder la serpiente de la druida que estaba loca, que era una hija de puta, y hay que encontrar a sus padres para informar de que la niña, pues eso, no me acuerdo qué le pasó. Creo que está bien, ¿no? Creo que la he liberado. Vas a informarles. Entonces vamos por aquí, que se abra la puta puerta. Por aquí. Por aquí se puede, sí se puede. Se puede, ¿no? No se puede. Sí se puede. Sí. Es... No sé qué pasó ahí. Creo que eran estos. You ever scare me like that again? Correcto. I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Salva a vuestra vieja. Se acabó eso de tener los dedos largos. Yeah. I mean, thank you for helping me. Recompensa. Recibes un colgante. Ok. Ok. Pues un colgantito para mí. ¡Tarán! Vale, continuemos. Aquí. Cómo zapatean, chaval. Si corriera yo tanto en un día, estaría fuertísimo. Todo este ejercicio me cansa solo de verlo. Mira, el ejercicio es muy bueno y tal, pero luego los deportistas se lesionan, se mueren de ataques cardíacos, o sea, yo no entiendo nada. Mensana incorpore tullido. Todos estos fiambres tienen cosas. A ver. Oro, herramientas de ladrón, vi ahí, pergaminos, Dios. ¿Qué más?
Goblin exam. Cosas. Goblin exam. Cosas. Cosas. Vale. Tiflin exánime. Cosas. Ok. Aquí hay uno de estos portales de ciudad. O sea, de teletransporte. Y aquí hay un pozo. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Investigación, asomarse al pozo. 3. No te creo, hombre. Vuelvo a tirar. Nah, no quiere. Dry stones line the wall, but the darkness below is impenetrable. Lanzar una moneda. The coin disappears into the well. After a moment, you hear a soft clink, not a splash. Bajar por la cuerda del tubo. Del cubo. Let's not touch those webs or I'll end up as a meal. Sería una espada corta. Ethercap, ¿qué es eso? Araña de fase. Joder. Me enganchó. Está todo lleno de arañas. De telas de araña. Esperar si puedo saltar aquí. Doble coste de movimiento. Y ahora, ¿qué hago? Saeta guía. Bien. A ti te voy a tirar un bolazo. Sí, un bolazo. No. Un rayo de hechicería. Ahí está ese. Creo que puedo llegar con mi personaje y darme. No queda movimiento. Bien. Doble movimiento, no. ¿Qué puedo hacer? Grandes. Celestiales infernales y muertos vivientes, no. Solo forzado. No sé qué hacer aquí. Ir a la naturaleza. Presas son enemigos. No puede moverse. A ver si puedo enganchar a esta. Ah, no, pero puedo subir por aquí. Ojo, ojo, que no sabía. Sí, subo por aquí. Ah, espera, destrabarse. Destrabar.
destrabarse, destrabarse. Esconderse. Espera. Móvil. ¿Dónde está la acción de destrabarse? Ayuda, correr, lanzar, esconderse, saltar, introducir, empujar, arma cuerpo a cuerpo, ayudar. Nada, toca tirar una flecha para arriba. Un móvil enredado. Entonces le voy a tirar una flecha a este. Y falla, venga, hombre. ¡Ah! Venga, dame más, por favor. Es poco. Espera, esto lo que puede hacer es tirarle a la araña de arriba. ¿La tiene a tiro? No, pero podrá. Le ha tirado un bolazo. No, tendría que subirse. Lo veo. Vamos a ver. Este, lo bueno es que es pícaro y teóricamente zafa. No queda movimiento, mierda. Bolazo para ti. Bolazo. Ah, ya no hay telarañas, hay fuego. Estupendo. Maravilloso. ¿Cuánto mete? De 2 a 7. ¿Qué le puedo meter más? Saeta guiada. ¿Puedo meter a este con saeta guiada? Puede ser. Sí que le meto. Crítico. Jódete. Y ahora me tiro un escudo. Y ahora este señor va a meter con manos ardientes a esta cosa. Así. Solo queda una araña, creo. Y aquí esto. Cago en tu puta madre. Así. Y me voy a intentar poner debajo. Ahí está. No sé si me podrá atacar ahí. Bolazo, por favor. Bolazo. Debajo. Saeta. Ahí está. Joder, cómo mete la saeta guiada. La virgen. Un descanso corto. Ya está de verdura. Podemos hacer. No leí bien. No leí a tiempo. Tendría que revisar el vídeo. Por lo demás. Por lo demás ya está, ¿no? O sea, esto está muertísimo. Este está aquí arriba. Vamos a intentar bloquearlo. Voy a separar el grupo. ¿Ves? Estos se quedan aquí cuando separo grupo y voy solo con esta. Salvación telaraña. Precisamente lo que quiero evitar, estas telarañas. Bueno, esto es un poco inútil explorarlo todo, pero en la partida de Grim sí que lo exploré todo, pero no lo veo del todo necesario porque encontramos un par de duelos más, una araña grande y poco más. A ver si encuentro algo por aquí que sea útil o infame. No tiene nada, no tiene una puta.
entonces lo que voy a hacer es... vamos a ver, ¿cómo os explico esto? Quiero que veáis algo antes de ponerme lo que es la grabación que hice en multijugador. Así que voy a hacer un corte y cuando tal vuelvo a grabar. Flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Esto es lo que quería que vierais. Astarion es un vampiro, para que no lo sepáis. Y bueno, a ver qué hago. ¿Cuánto hace la última vez que mataste? ¿Unos días? ¿Unas horas? I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Boars. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so... weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Te creo. Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Vale, pero ni una gota más de lo necesario. Tiene que comer. Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Persuasión, ya está bien. Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Estoy deseando verte luchar. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. Bien, está saliendo todo según lo previsto, lo cual me mola. Y queda muy poquito para enlazar la partida multijugador. Queda muy poquito. Y de hecho, sí, creo que lo voy a hacer en este vídeo. How do you feel?
Me duele el cuello, ¿tú qué Be crees? grateful I'm not a true vampire, then. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Por eso puede soportar la luz del sol, porque no es un vampiro de verdad. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Si puedo ayudarte en algo, no dudes en decir. No, ya que se deberá, será cosa del parásito. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and Torchas y pitchforks. orgas, okay. Although there's still time. A vampire? Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. Confío en él, no nos hará daño. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. You say all the right words, but I'm not so sure you mean the right things. Still, I will respect the decision that was made. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Nos espera un día muy largo. Bueno, vengo ahora, no notaréis el cambio. ¡King! Bueno, ahora más formal, sin mi pelazo, que por cierto, el pelazo lo veréis más a menudo. Quería deciros una cosa, antes de que os vayáis, voy a meter más vídeo, o sea, vamos a ver ya por fin el multijugador, vamos a ver la primera parte, y ya para el siguiente vídeo veremos la segunda parte del multijugador, que ha sido un trecho largo, grabado, muy largo con Grinjo, para la segunda parte de esta saga de vídeos, de esta campaña. Lo primero que quería comentaros es que ha salido todo de puta madre, como esperaba. No se perdió prácticamente nada. Y sí que hice más cosas con Grinjo, pero fue básicamente exploración y todo eso, agarrar hierbitas y hacer un par de cosas más. Nada grave, o sea, sigue todo la línea. Así que con Fake, o Grim, como sus dos nombres, yo le llamo Grim habitualmente, Grinjo, veremos lo que ocurre a continuación. Allá vamos. A ver. My, what manner of place is this? Me acaba de tepear detrás, lo juro, Carlos. Te tepeo. Or a road to damnation. ¿Es este o qué? No. Hard to say, for your journey is just beginning. Esto es lo peor. Suit the occasion. Escoge bien, ¿eh? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? No sé por qué, pero me apetece darle con el hacha. They do know how to write them in Cormier, don't they? A él no. Well met. I am Raphael. Very much at your service. Espera. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement.
Bueno, me cae bien, me cae bien. Quaint little scene No te va a caer bien. is decidedly too middle of nowhere. Aunque bueno, for my conociéndote, tastes. no sabría decir. There, middle of somewhere. Ahora me cae mejor. Uy, ¿se viene temón o qué? Temazo. Es muy bueno este tema. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Me recuerda al diablo este tipo, no sé por qué, la verdad. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Vaya. Es el diablo. Qué cierto es a veces What's better la than a devil intuición. you don't know? A devil you do. Aquí tiene razón. Am I a Vamos a friend? negar. Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior. That's for certain. No quiero mirar lo que escogen. Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Hagas lo que hagas, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. La palabra es nunca. Lo real es nunca. Nunca hagas tratos con estas cosas. Ahora haz lo que te venga en ganas tu partida. Va a ser divertido. Yes. I like it when my clients put up a fight, only to realize victory was never an option. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. ¿Qué te parece nuestro querido Rafael, Grinjo? Está enfadado. No le hizo gracia. No te consta que se lo expliquen, parece ser. Le mola dominar el juego, está claro. Oh, puta. Yo no llegué a pactar con él, todavía, pero...
a problemas imposibles, soluciones desesperadas. Siempre tenemos un as en la manga. Un demonio que ofrece un pacto. Muy bien. Oye, no todos los días se presenta el diablo en tu puerta y te ofrece un trato, oye. Va, yo voy a hacer... espera, ¿esto es cuerda? Trampa. Close. Hostia, me acabo de dar. Tembló hasta aquí, chaval. Un jabalí. Yo lo doy por aquí. Oye, a la derecha tienes un bote también que no... ¿Eh? Un puente que no hemos visto también. ¿Quién está aquí arriba? Corazón sombrío, que la tienes ahí abandonada. Es que me tiré por ahí, la pobre se quedó ahí. Esto es horrible. Asesino Osgo, ¿y este quién es ahora? Asesino Osgo. Atacando aquí a una pava. Las que mete este cabrón, bro. ¿Eh? Que mete unas toañas de la Virgen. El asesino ese. Sí. Darás o voy. Daré, imagino, pero a ver, bro. Me meto en el poti. Tío, madre de Dios. ¿Qué es dentro de la ciudad? Sí. Vale, por fin me ayuda la pava, tío. Bien, y falla. Ya está, lo reviento, creo, A chupar, hijo de puta. Pero en qué follones te metes. ¿Qué ha pasado? Madre mía. No me dirás, tío. Estaban atacando a esta pava, un asesino terrible. No me lo creo, no me lo creo. A ver el telescopio. Y te quedas todo el... A chuparla. Llegas para lotear, cabrón. Es que esto... Hostia, un dragón, tío. Eso sí que fue bueno, bro. Un dragón. Llegué para lotear, hombre. Espera. Vaya, ahora no tengo papel. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. Ya estoy. Ok. ¿Qué estás viendo? ¿Lo del telescopio o no? Sí. Raspado, pero vale.
You see a dragon circling like a bird of ¿Te imaginas que ahora se le asoma la cabeza y ¡guau! Sí, chaval. No lo tienes que girar. No. No, ya está. ¿Y tú quién eres y por qué te atacaba un asesino de la Virgen, amiga? You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. No flipo, a esta piña le salvas la vida y te mandan a tomar por culo. Ten por el culo. Me voy. Espero que te maten la próxima vez, amiga. Pues aquí estamos. Si no me acuerdo mal, habíamos matado aquí a un demonio y paramos aquí. Habíamos matado a un demonio. ¿Te acuerdas que claro. vine y lo matamos al demonio? ¿Qué demonio ni qué carajo? O sea, un asesino, perdón. Ah, vale, el asesino. Sí, ahora me acuerdo. El demonio recuerda que no hagas pactos con él, no es mi consejo, pero puedes hacer lo que te dé la gana, es tu puta partida. Tu puta partida. Mira, tu personaje está hecho polvo. ¿Por qué no hacemos un descansillo largo? Así para... Vamos al campamento y todo eso. No, mira tu personaje, cómo tiene la vida, tío. Ya, es que me acababa de postear con el asesino. Sí, vamos al campamento, hablamos con la peña, rubia y todo eso. Ah, quiero que me hagas un favor. ¿Lo qué? Quiero ir a por mi churri virtual. Y vale. Yo te voy a llevar, pero no te voy a decir nada. Así también vas a aprender dónde es. Tenemos que agarrar... dame un segundo, porque voy a pasar de Astarion. Y espera, ¿junto grupo? No puedo juntar grupo. Es igual, voy a pasar de Astarion y voy a traer a Will. Vale. Porque ¿recuerdas que Will andaba cazando algo? ¿Te acuerdas que te dijo eso, que andaba cazando un demonio? No me acuerdo. Sí, Will anda cazando un demonio. Vale. Hablaba de una mujer que demoníaca, que era, como decirlo, la abogada del diablo. ¿Sabes? Del mismísimo diablo, que era la abogada. Y que esa tía tenía, no sé si ese era ella o era un demonio suelto que quería cazar. Entonces vamos a darle caña. Espera, ¿has visto a Astarion? Ahí lo veo. ¿Y Astarion? No tengo ni idea. Te juro que lo veo. Espera. ¿Será? A ver, esta es la horta. Astarion. Este es Will. El humano. Ah, que me lo dejé allá. Espera. Creo que está... No, lo llevas en el grupo, me ponen. No, ahora lo llevo en el grupo. No, es que estaba rota la cadena. Ahora sí, ahora sí que está en el campamento. Yo decía que algo me faltaba Astarion. Espera. Querido. There's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. If we don't know what we're walking into, that bridge will collapse under us. The devil has a plan. He's playing with us. Cazador, my old master, liked to toy with people too. Let them think there was hope right until the end. Until he snatched it all away. Creatures like them don't play games. Unless they know they can win. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite.
Who tampered with it, and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. Vale, Astarion, hazme el favor. I suppose you want to hear about Cazador. Oh, then what do you want? Oh, darling, I'm hurt. En el I thought we campamento. had something special. En I el guess it campamento. sounds awful. Y ahora me llevo a Wade. Something's on my mind. The El goblins indomable Will search Hunting. the roads. As long as their leaders live, Zevlor. ¿Qué estás viendo? ¿Sus conversaciones? Sí, la tuya. Vale, vale, vale. That's the spirit. Voy a subirle de nivel. Aquí. Puedes ir yendo a explorar si quieres. Pero No, no te claro, alejes claro. mucho porque vamos a ir a por a la colega. Había una ardilla justo donde estabas que se podía hablar. Háblale. Ah, vale, A ahora ver me pongo el a ver hechizo. qué dice. Ah, pero primero el descanso y luego el hechizo. Primero el descanso y luego el hechizo. El hechizo solo me dura todo el tiempo que quiera hasta el siguiente descanso. Entonces le voy a poner manos ardientes. No, le voy a poner retirada expeditiva. No. Un rayo. Invocaciones. Habla bestia. No, le voy a poner... Sí, le voy a poner habla bestial. Por si no estoy yo, te llevas a este para hablar con animales, ¿vale? Vale. Vale, le puedes poner el hechizo cuando te guste. Ah, y tengo que poner otra. Pues voy a poner... Máscara de los 1000 rostros. Para poder transformarlo a voluntad. Y suba a nivel 3. Ok, entonces... Un conjuro obtiene. Un conjuro y sería... 9 dagas. Oscuridad. Voy a poner imagen múltiple. No, le voy a poner rayo abrasador, cojones. Y ahora corto de cadena, ocurre el frío. Claro, ya está. Vale, vamos a hacer el descanso largo. Todo tuyo. Sí. Tiene que hablar Astarion conmigo. Vale. Espera, tendrá hambre. There you are. Tendrá hambre. Madre de Dios. I have drunk, not alcohol, of course. A bear. He took a little of my blood. Un oso, no sé a qué gif me recuerda eso, Carlos. Ya. Qué meme. You're comparing plonk to vintage wine. You can make merry with others. They're not the same. Vaya, que no sabe. Fed me rats and bugs. And when you're used to drinking from a sewer, even plonk is a marked improvement. I existed. That was enough for him. He reveled in having power over me. Because those with power can do whatever the hell they want. Ahora eres libre, tío. Is it? What good is freedom if I'm always watching the shadows? No. I'll be safe when I'm powerful enough to grind Cazador into the dust. Powerful enough to do whatever the hell I want. Oh, I hope so. A little corruption sounds fun. Oui. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the mind flayers that plucked me away from that. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too.
¿Te queda alguien con quien hablar? No, nadie más tiene interrogación. Yo veo un símbolo azul aquí. No es Will. Ah, no, son los del grupo. Nadie más tiene. Vale, abandonando campamento. Ah, no, tenemos que dormir. Tenemos que dormir. Sí. Qué pelazo tengo la vida. Vale, es al noroeste, me parece. Tenemos que venir por el oeste. Hostia, pero yo no puedo usar el conjuro, ¿eh? ¿Qué conjuro? El de hablar con animales. Mira, ¿no ves que hay una ardilla ahí con la que puedes hablar? Sí, espera, dame un segundo, me había olvidado. Timber. ¿Dónde está? Mira, ahí en el puente corriendo ahora. Ajá, Have to wait. I can't talk right now. Ahora detrás del árbol. Ya la veo. A ver. ¡Ay, couchiña! Qué cara. Qué couchiña. ¿Cómo? The squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Dios, cómo le vas smurfeando en Carisma, ¿no? Ya. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Recompensa, el incentivo de timbre. Eres convencido activo y recibes oreja de hiena. Ingrediente alquímico, hostia, ¿vale? Una oreja de hiena. Vale, pues procuraré no meterme en el camino de la ardilla. Espera, tenemos que ir oeste. Por aquí. Y ahora más oeste. No sé si por aquí llegamos a algún lado. No sé yo. Espera. Sí, por aquí. Espera, ¿dónde nos estamos metiendo? Vamos bien. A ver si... Es que no me acuerdo... De memoria no me acuerdo de... Ah, no, por aquí vamos mal. Perdón. De memoria no me acuerdo por dónde era. Have you wondered what people will say, Will? Find out the monster hunter is becoming a monster. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint there. Está bien. Ya está, vamos. Espera por aquí. So, Will, what was the blade of... ¿Crees que podremos ir por ahí sin que nos balase? No, es más. Sí, de hecho estuvimos en esa ciudad, ¿te acuerdas? Sí, es que el otro día nos balasearon los hijos de puta. Creo que es por aquí. No sé si es por la propia ciudad o podemos ir por aquí. No, es por la... Estoy bastante seguro de que es por la propia ciudad. Espera, vamos a ir por la ciudad de los goblins. Por aquí debería haber un puente.
sé si estamos yendo bien o mal. Pero bueno. Ahí hay un puente, Ahí está ¿no? el puente, ahí está el puente. Creo que podríamos haber rodeado igual sin ningún problema, pero de la duda. Vale, aquí tenemos que saltar. Hay supervivencia. Ojo, 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 que acertó Win. ¿Tienes pala? Sí, creo que sí. Down to the river. Bueno, pergamino de arma mágica. Vamos sacerdote. El cofre también me lo llevo. Tenemos al típico que salta poco de mi grupo. Pero aparta la chica, aparta corazón sombrío. Aparta corazón sombrío. Pero voy a apartar a... Ahí está, así que salta solo, vale. Hay hienas ahí abajo y estamos a tope, ¿no? O sea, sí. Intentaré dialogar con ellas. A ver qué doy. ¿Dialogar? Dialogar, lo que oyes. A ver si doy. Creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. The realization hits you. That stench wasn't the dead. You can sense that the hyena's very flesh is desecrated. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Bien. Vamos a intentar expulsar el mal. Slowly, her broken body starts to calm, to stop its wild contortions. She lies still. Flesh inside is quiet. Flesh inside is dead. Murderer! As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Cagada. Cagada, no, por lo menos. No, por lo menos no sale el gnoll que llevaba adentro, ¿entiendes? Es una ventaja. Si nos iban a intentar atacar, seguramente. Ya. Pero bueno, por lo menos no sale el puto gnoll, tío. Lo prefiero. Ya. Vale, esto no puedo. ¿Y esto? Vamos a ver qué hago. Ya está, bueno. Another day, another fight.
Oh. Nols. Nothing will stand in my way. ¿Y corazón dónde está? Al fondo. No la A estás tomar por manejando, culo. corazón. Sí, me pone que está atada. Atada. Destrábala. Y es una acción que es destrabarla. Ahí. Con ella. No me deja ni usarla. No, porque estás manejando a corazón. Sí, está pegada a mí. Nada, entonces... En la C, ¿sabes? Sí. Sí, pues déjala estar de momento. No. Déjala estar de momento. Igual tiene que... Aún no llegó. No está en su turno, el corazón, ahora que lo veo. Mira arriba. No está en su turno. Madre mía. Un LOL. Qué buena, falló. Sí. ¿Te mola el sistema de combate por turnos, por lo que me dijiste el otro día? Muchísimo. Mola mucho. Yo soy de la old school. Ya sé, ya. Hombre. Buena. Come on, can't stay idle. Hostia, no le puedo meter el preventivo. Si se me acerca tanto. A veces se lo mete solo. Eso ya. These boots have seen everything. No, se nos ha bugueado corazón, no está en la batalla. Se nos ha bugueado corazón. Sí, no está en la batalla. Ya veo. Ah, pero muévela normal hasta aquí. Camina con ella. Muy bien. Camina con ella hasta aquí, a ver si entra a batalla. Vale, sí que seguro. Claro, porque estaba muy lejos, tío. Vale. Pues no sé por qué se quedó ahí, la tenía pegada a mí. Pues porque era la que más atrás estaba. Yo fui delante para hablar con los Gnolls. Cuando eso la caminas normal con ella hasta que llega, como si esté en la loma del orto. Puedes caminar todo lo que quieras y que sea una batalla. La batalla siempre queda parada. A ver, este ataque nunca lo probé. Dale ataque temerario. A los dos le pego, chaval. Sí, se va. Buena. Voy a meter una potitimidilla. Potimi. Hoy lo fallo, qué pena. Qué rabia.
La que me acaba de injusticiar ese cabrón. Intenta echarme una cura, a mí. Gracias. No puedo meterte otra. Creo que ese ataque está roto, tío. De nada válido. Vale, válido. Intenta ir con corazón a rescatarme a mí. Vale. Ese de arriba pega un montón, ¿eh? Hay que matar a esta cosa de aquí abajo y ir a por el de arriba. Hay dos arriba. No, el cazador. Y ese es cazador. Los dos cazadores meten un montón. Este está a 4 de vida, ¿eh? Sí, intenta matarlo. Ah, no tengo turno, tío. Pues pasa turno. A ver si con el arco. No. Pasa turno. Uf, qué buena. Estoy a punto de palmar, ¿eh? A 2 de vida se quedó, chaval. Intenta matar a ese que está a 4. ¡No! La suerte no está de nuestro lado, ¿eh? Mata a este de al lado, tuya. Buena, joder. Solo nos queda la hiena. Willy, el otro puede ir subiendo. Lo mejor es ir a por el mismo, todos juntos, por si caemos en combate. No. Lo mejor es ir todos juntos. Entonces, primero matamos a la hiena. Dale ahí, duro. No tengo más ataques. Cede turno. Y voy a currar una barbaridad, por ser. Ah, júntate, cede turno. Voy a tirar una cura. ¿No cede turno ya? ¿En serio? Sí, hace un ratín. Ah, vale. Espera. Qué buena esa, ¿no? Ya. Es un paladín, amigo. No lo puedo hacer más. Qué buena que falla. Protección. Ni así, ni con protección. Y aún me meto otra a mí de regalo. Ya vi. No hace falta que lo jures. Levanto yo a la mía. Es hora de correr para arriba. Vamos a por el de la izquierda, que lo veo más eso. Hecho a correr ya.
Ah, nos queda la hiena, cierto. Pues no, voy a matar a la hiena, espera. No me queda movimiento. Me cago en mi vida. No, juntos. Hasta matar a la hiena de aquí abajo. Cuidado. Que está... Ah, hijo de puta. Tío, las ganas que te tienen. Hijo de puta. Mira, voy a intentar acabar con la hiena, ¿vale? Vale, a ver si das. Además van a por la mía, siempre. Ya con Will no digo nada. Tenemos que levantarlos. Levanto yo a la mía. Tú levanta a corazón. A ver si doy levantado a corazón por un casual. No tengo recursos. Voy a tomar una poción. Ahí está. Will está a tope. Voy a ir a molestarlos. Con Will. Me arriesgo. Levanta a alguien, ¿eh? Lo despedes a los dos, tío. Va a tener que correr para llegar hasta ahí otra vez. Bueno. Y se aleja, eso es bueno, Corazón murió para siempre. Madre mía, perdimos los healers. No, podemos resucitarla, me parece. ¿Corazón murió? Sí. Sí, tío. Pero ese no, está roto, tío. Joder. Ya te digo. Estoy medio muerto, tío. ¿Me echas una mano? ¿Llegas de un turno? Sí. A uno ya lo he dejado. No tiene suficientes recursos de acción. Madre mía. Madre mía, aguanta ahí, pelado. Te dispara. No te creo, primo. Y ahora. Solo queda una cosa por hacer. Solo queda una cosa por hacer y no me gusta. Ya, adiós. Intenté escapar y no hubo manera, tío, para curar luego al grupo, para resucitarlo. Empezamos hoy la tarde. Qué duro. Vale, esta vamos a ir Estaban rotas, tío. Es que de 3 arcazos cada turno, bro. Están rotos. Menos mal que no salió el otro nol. Hay que bufarse. Hay que bufarnos todo lo que podamos para ir fuertes al combate. Cuando empiecen a venir de los cazadores, o nos alejamos o los matamos primero. Lo ideal es matarlos primero a ellos. O sea, esta vez entramos por arriba, si te parece. Espera. Aún no habíamos guardado nada de nada. Ah, sí, estamos al lado del puente. Vamos. Ánimo, chicos. Corazón al principio que se quedara fuera de combate fue un hándicap, ¿eh? Oye, no. Vamos a ir esta vez por arriba para derrotar a los cazadores. Sí, están ahí, a huevo. Vamos juntos, poco a poco. Espera.
Vamos, vamos. Este es un colmillo del mierda. Hay que ir a por los cazadores, son los que más joden, con mucha diferencia, pasando de este. Tenían ellos la iniciativa, ¿eso qué sé hacer? Ya empieza. No time to waste. ¡Ah, carajo! Rampálago. ¿Te lo has cargado tú al otro arquero? ¿Eh? ¿Al otro arquero te lo has cargado tú? No lo sé. Es que con este me está bloqueando el camino este señor que se me acaba de quedar a uno de vida. Ya. Yo lo que puedo, Ya empieza. Mira, ya no te... Sí, empezó ahora, viste que se tiró el bufo. Y este me acaba de quitar 20 de vida de una hostia. Pff, menos mal que falló ese. ¿Cómo fallas? Inútil. Dios mío. No holding back. ¿Le ese criticazo que le acabas de enchufar? Por una habilidad que me tiré antes. ¿Dónde está la otra? Ahí está.
Y ahora la mejor parte, a despojar. Voy a tirarme uno de los resteos cortos. Dale F5. Cuando puedas. Ahí no hay que decirlo 2 veces, ¿eh? Vale, dame un segundo, vengo ahora. Ya estoy, Wishu. Hola. ¿Qué tal va? Bien. ¿El corazón sombrío porque está aquí? No, ya entiendo. Estabas tú ahí, no te veía. Ya pensé que te lo habías olvidado. Vísceras, ¿no? No hay nada. A ver. Una caja torácica. No hay nada. Pues me llevo la caja torácica. Vamos a por la de abajo, ¿no? Vale. Voy yo primero, espera. Tengo que hablar con animales. Sí, lo tengo. Espera, voy a hablar con ellos. The creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. You hear what the realization gnolls can spawn from the corpses of dying hyenas. Slowly, her broken body starts to calm, to stop its wild contortions. She lies still. Flesh inside is quiet. Flesh inside is dead. Murderer! As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. ¿Qué le puedo hacer a distancia? Buena, Green. No puede ser. No puede ser. Qué desastre. Creo que te sacaste pifia casi, oh, no, fallo. Fallo. Bueno, tienes la otra, toque. Mátala antes de que se convierta, sí. Ahí está. Buenísima.
El truco era ir por arriba, tío. Estaba claro. Con todos a la vez era un follón. De la hostia. Y esta vez sí bufé a la peña. ¿Se me escucha? Sí, ¿por qué? Dejo de irse. Ah, vale. Ahí en el barril de la derecha hay bolot, pero yo no lo quiero. No es mi estilo. Bueno, pues vamos a por la pibita. F5, F5. Ahí. Ahí. Vamos. Espada larga. Hay una espada larga aquí, ¿la quieres? No, yo voy a ir a 2 manos. 5 ajos. Luego le tiro uno al Asterion en la cara. Está despojando, vamos. Looks empty. Vamos por aquí. Nos marca una misión aquí, no sé si te marca. ¿Eh? A mí me marca una misión en este área. No sé si a ti te marca. El filo de las fronteras da caza a Karlak. Claro. Estamos ya en la zona. Ándalo por aquí. Sí. ¿No? A ver si se puede cruzar. Sí, se puede cruzar. Aquí está. Aquí está, mira, ven. Está enfrente. Yo te sigo hablando con ella. Ok. Pero esta ya la medio cazaron, ¿o qué? One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you?
I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. Por eso me encanta Karlak. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlak, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Fuck yeah, America, fuck yeah. I gave him. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Voy al campamento, tengo algo que hacer allí. Voy contigo y Baku Café. Vale, me parece un plan. Paramos un momento y vamos al campamento y a esa puta verga. Ya campo Karlak, a ver. A Will tengo que hablar con él. Ahora vengo. You've been Dale, witness dale. to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'd prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Yes. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Tiene que absorber objetos mágicos. ¿Qué ocurriría si lo consumes? I'll spare you the finer details, but begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. You have my thanks. And fear not,
Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Esto se lo tengo que contar a Green. Sí, estoy aquí. Estaba vale, no te preocupes. Escucha, has visto lo que ha pasado con el mago, ¿no? No mucho. Vale, te cuento. El mago de vez en cuando te pedirá algún objeto mágico para que lo consuma. O sea, un objeto verde, un objeto azul, un objeto legendario. Le di un objeto verde y le calmé un poco las ansias. Y no quiere contar qué le pasa. Pero dice que si no lo consume empezará a tener espasmos, se le caerá la piel a cachos y morirá. Literalmente así. Y no te quiere decir por qué. No, le intenté sacar y no me lo quiso decir por las buenas. Yo lo dejo a su aire y le ofrecí un objeto que tenía, un colgantito que tenía yo, que era el truco de evocación, de ver las chispitas, que no me supone nada ese colgante, ¿sabes? Y al fin y al cabo, el mago no es que sea útil, es que es buenísimo tenerlo. Cada uno, si te fijas, cada uno tiene su hándicap, o sea, su parte negativa en la historia, que te va a meter una pierna adelante, ¿sabes? Para que te caigas. Es lógico, ¿no? Si no, no sería un buen juego de rol. Y como este apenas tuvo éxito, que solo fue GOTY. Pero voy a despedirme de Will y a traer a Carlach al grupo. Will dijo, escucha, Will dijo que le darían caza pronto, pero que no nos influye a nosotros, pero que él tiene un problema por no haber cazado su presa. Hostia. Le pregunté que quién cojones le va a cazar y me dijo que no, que me metiese donde mi lengua en el culo, o sea, no quiere decirme una puta mierda. No quiere decirme una puta mierda. Si no quieres ver mis conversaciones, arriba a la derecha hay una X, por si... No, me mola, Mola. Vale, ¿y Carlos dónde se metió? Yo voy a ver si esto tiene algo nuevo que decirme. No. No está ahí, Carlos. El corazón. So, Gale just consumes magical items like I do wine. We tore our group apart. Nevertheless, as quirks go... Fine. What's on your mind? Ah, aquí está Carlach, mírala. I like Gale, but I'm keeping all my good gear well out of sight. Everything fancy he touches meets a grisly end. Hey, soldier. Let's go. Voy a subir los niveles a Carlach. Haz lo que quieras mientras. Yo subo nivelcillos. Voy a explorar por ahí un poquillo. Vale.
Aló. Hola. Creo que están arriba los paladines esos de los que habló. ¿Quieres ir? Vamos. Aquí, por aquí me marca una misión. Que le están dando caza a Carlach. Hay que impedirlo. Por aquí te marca misión. A ver. ¿Dónde está? Ah, no, es aquí lo de los paladines. Ven conmigo. Puerta principal, no, ven. Ven por aquí. Ven por aquí. Tiene que haber puerta principal. Aquí está, ven. Yo aquí dentro escucho una bestia rara, ¿eh? Que hoy es una bestia rara. Te lo juro, hermano. F5. Y esto está lleno de cadáveres. F5. Ni idea. Voy a echar un vistazo. Madre mía. ¿Qué pasa? Esto está... A ver aquí, esta puerta. Oigo gente, ¿eh? Que hay gente aquí, ¿eh? Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Perspicacia. Toma 20. Toma perspicacia. Toma perspicacia. Crítico. A ver. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. Mira cómo le cambió la cara, chaval. Qué cabrón acaba de pillar. Mis cliquéis salte la cinemática, sorry. Que pulsé clic derecho, sorry, tío. Esta no mete un pescado, tío. Buah, la hostia que me metió el pavo. Buah, la hostia que me metió el pavo, chaval. Si tenía la vida a tope. Cuidado con nota. Ah, que tiene 44 de vida. Vamos, puta madre. Pues te empujo, taco bullying. Vaya. Es el turno de Carla, todavía no. Ah, que ataca 2 veces y que me acaba de meter 25. Ah, que ataca 3 veces. Hay algo en la habitación de al lado que no vemos. Solo lo oímos. Va a abrir la puerta, ¿eh? La tipa esa. Hostia, esto puedo tocar una voz. Ahí. Te queda acción. Sí, no sé si probar a intentar derribarlo. Prueba.
36%, Vale, prueba. Mierda. Mala suerte, amigo. Joder, estamos jodidos. Somos unos mierdas de que flipas, ¿No hay algún sitio donde levear? Supongo, pero esa base de... Pero bueno. Que somos unos pusiños, tío. Somos unos putos pusis, tío. Somos unos putos pusis, tío. Ay, encima tiene 40 y pico de vida, nota. Tiene imagen múltiple, nota. Se esconde la pava. Voy a por ti. No, voy con corazón, no te rayes. ¿Seguro? Sí. Vale, como quieras. Que es lo que más la que menos mete de aquí. Como quieras. A ver si consigo derribarle. Y no se queda derribado. Me ha pillado ganas este pibe. Estupendo. Tiene 32 de vida, tío. La zorra. Vamos a ir a por este. Toma protecta ahí. Y aún así nos mata. Joder. Cago en su culo. Cago en su puta hostia, tío. Dale F9, tío. Vamos a palmar como cerdas. Tengo un plan. Con que un plan. Me encantaría saber si eso es cierto. Pero el caso sí que tenía un plan. Pero lo veremos en el siguiente capítulo. El plan es, por lo que me llevo escondiendo todo el vídeo, ya sabéis. Sí que he fallado la cámara, sí que ha chisporroteado un pelín de nada el micro, sí que he perdido, ha sido tremendo, pero hemos podido ver cómo se juega de dos. Tengo grabado muchas más partes jugando con Green Joe y va a salir todo a partir de ahora lo más fenomenal que pueda. Son gajes de haber grabado tanto seguido y sin haber comprobado muchas cosas. El cansancio y todo eso hace que uno se baje de la silla y todo eso. De todas formas, obviamente quien esté viendo esto por el final del vídeo, no le pienso hacer spoiler de nada, que se lo mire entero, y pondré también un enlace en el vídeo de YouTube
para que podáis ver el vídeo a partir de que empezamos a jugar multijugador, pero de esa manera te perderás todo lo que ha ocurrido en la aventura, puesto que la partida que jugué yo solo al principio, emulando la partida que jugué con Greenjoe y que el archivo se perdió, es muy fidedigna al original. Entonces, si queréis ver la trama entera, miradlo entero. Si solo venís a por el multijugador, mirad a partir del minuto que os dejo en pantalla. Sed cabrones.